Nada, en primer lugar, agradeceros la labor que estáis haciendo. La verdad que el evento está saliendo genial y para Socis es un placer poder participar con este tipo de iniciativas. Y en estos 15 minutos que voy a ajustarme o intentar ajustarme al máximo, la idea es presentar unas aproximaciones de la importancia que tiene en la continuidad de negocio, en los planes de continuidad de negocio, la gestión de los terceros, y más en situaciones como la que hemos vivido y estamos aún viviendo con la vuelta ya a la nueva normalidad, en relación a todos los servicios que las compañías tienen externalizados o que se apoyan de terceros, y que cuando estos terceros tienen un incidente de seguridad propio o bien incluso ese incidente de seguridad se traspasa las fronteras del cliente, pues tiene un impacto y hay que saber, más que hay que saber, hay que tener planificado cómo dar respuesta a esta situación, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, pues ¿qué está ocurriendo? Estas son las estadísticas obtenidas de un informe de Verizon, de una investigación sobre brechas de seguridad, donde entre los años 2018 y 2019 pues las compañías españolas sufrieron aproximadamente una media de 66 incidentes de seguridad con el coste que aparece aquí, ¿no? Entonces, y no solo a las grandes compañías, es decir, no, el objetivo no solo son las grandes compañías como ya sabemos, lo ha comentado antes Fernando, es decir, en esta situación de crisis por el COVID, pues el sector sanitario ha sido un sector donde se ha apuntado, ¿no? de forma global. Entonces, no solo hay que ver o no solo hay que entender que estos incidentes o su objetivo son las grandes compañías. De hecho, el 46% de ellos afectan directamente a pequeñas y medianas empresas. El cómo entra, pues bien es conocido por la mayoría de los presentes que estamos aquí, que el principal o de los principales vectores de entrada es el correo electrónico, como os comentado, phishing y demás, y además con adjuntos maliciosos en un 39%. Y el problema ya no está solo en la entrada, sino en la detección y en la respuesta. Es decir, es una realidad que faltan controles detectivos, faltan controles correctivos y según este informe, bueno, pues se tardan aproximadamente 200 días en detectar un incidente de seguridad. Y si ya entramos en la parte de respuesta, que es de la que versa la presentación, en cómo respondo y cómo me preparo ante incidentes de proveedores que pueden afectar a mi organización, pues el 77% de las empresas, según este informe, no disponen de un plan de respuesta ante incidentes disruptivos. No hablamos de cualquier incidente, sino incidentes disruptivos, crisis que afecten a la operativa del negocio y a los procesos core de la organización. Al final, una introducción a lo que es un plan de continuidad de negocio, que la mayoría lo conoceremos, pero es importante resaltarlo. Debemos de tener planificado cómo recuperar los procesos de negocio, las funciones o los servicios principales ante una crisis, ¿no? Como estamos comentando. Y sobre todo tener claros los tiempos objetivos de recuperación y la información que podemos o no perder sobre estos servicios. Por complementar las estadísticas anteriores hacia estadísticas ya más orientadas hacia la continuidad de negocio, tan solo el 12% de las entidades indicaron estar preparadas para afrontar un incidente de seguridad que afectara a la indisponibilidad de sus instalaciones. Es decir, lo que ha ocurrido, no podemos acceder a nuestras instalaciones, a las oficinas a trabajar, y cuántas organizaciones, cuántas entidades tienen un plan preparado para dar respuesta ante esta situación. También lo ha comentado antes Fernando, en los planes de contingencia de recursos humanos, es decir, del personal mínimo y más para los operadores de servicios esenciales, ¿no? Luego, otra de las estadísticas por complementar, que el 93% de las empresas que no disponen de un plan de continuo negocio y por tanto no han probado, no tienen preparado la respuesta, probablemente si sufren una crisis como la que ha ocurrido, no se recuperarán. Y por último, pues evidentemente, si no existe este plan, ante un plan o ante la ausencia de un plan, las primeras decisiones que se toman, que son las decisiones más importantes a nivel de continuidad de negocio y las que luego a la larga van a repercutir, pues probablemente serán las decisiones más incorrectas las que se tomen, ¿no? En este sentido, pues que al final son decisiones
bajo una tensión o bajo un ambiente no el más favorable, evidentemente, y por tanto sin este plan de continuidad de negocio estas decisiones seguramente serán incorrectas en las primeras fases. Y ya por último, a nivel de estadísticas, pues que más del 50% de las entidades que sufrieron un evento de inactividad les implicó una parada de sus servicios de más de un día de trabajo completo, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, ante todas estas estadísticas que tenemos aquí con las fuentes indicadas, una de las soluciones que tenemos es disponer de un plan de continuidad de negocio que se ha hecho latente la necesidad en esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo todos. Y en este sentido, presentar un plan de continuidad de negocio no es uno único, es decir, el plan de continuidad de negocio tiene que estar conformado por distintos planes. Pues a nivel, como comentábamos antes, a nivel, por ejemplo, de recursos humanos. Es decir, si tengo un plan preparado para un personal mínimo que preste servicio, si dentro de este plan algunas personas van a dar un servicio en 24/7 porque tengo un servicio que es crítico y otras no, lo van a dar en 8x5, lo van a entregar en 8x5. En relación también, evidentemente, a la cadena de suministro, es decir, cuál es mi plan si mi proveedor, por la situación que ha ocurrido, como en este caso por la pandemia, bueno, pues no puede prestarme servicios o sus niveles de servicio se reducen, cómo me afecta a mí y qué alternativas tengo yo preparadas para que mi negocio, que al final es para cada cliente, ¿no? Lo que le va a hacer continuar operando, no se ve afectado o se ve afectado en la menor medida, ¿no? Y evidentemente otro de los planes que tiene que estar articulado dentro de un plan de continuidad de negocio es aquel que está relacionado con todo el impacto o con todos los incidentes que tengan un impacto en los sistemas de información y en las dependencias de estos sistemas, como también pueden ser los proveedores TIC. Entonces, es importante entender que dentro de la continuidad de negocio no solo se encuentran las TI, sino que hay diferentes también planes como los de prevención de riesgos laborales y que lo más importante es que entre ellos existan unas sinergias que permitan a la organización dentro de un comité de crisis de poder tomar las decisiones en los momentos críticos más oportunas, ¿no? Dentro de los planes de continuidad de negocio, si destacamos cinco objetivos, encontramos los siguientes. Y orientados a los proveedores o a la cadena de suministro, lo más importante es identificar cuáles son los procesos críticos y sus dependencias. Y si nos focalizamos en la cadena de suministro, tenemos que disponer de un registro de qué proveedores tienen un impacto sobre nuestros procesos de negocio y cuál de estos proveedores son más críticos. Es decir, no todos los proveedores nos prestan los mismos servicios, incluso el mismo proveedor nos puede prestar diferentes servicios y tenemos que tener registrados sobre nuestros procesos críticos de negocio, que es fundamental identificarlos, qué proveedores son los que tienen un mayor impacto sobre estos. Porque al final, si sobre estos procesos críticos de negocio el proveedor acaba sufriendo un incidente y se traslada a nuestra organización, nos veremos en una situación en la que tendremos que saber cómo reaccionar. Y si lo tenemos planificado, pues evidentemente reaccionaremos de la mejor forma posible. El siguiente objetivo dentro del plan de continuidad de negocio es identificar los riesgos a los que está expuesto el proceso. Si nos focalizamos sobre los proveedores, vamos a identificar los riesgos que puede materializar que tengamos una parada en nuestra organización. En este sentido, si tenemos un incidente de seguridad o se provoca un incidente de seguridad que nos afecte, pues igual tenemos que bloquear el dominio de entrada del correo electrónico, tenemos que, a nivel de gestión de identidad, dar de baja a los usuarios que accedían a nuestros sistemas de información. Si tenemos una NAC habilitada, tenemos que ver qué usuarios de los terceros tienen acceso y tendremos que implantar una serie de medidas técnicas para mitigar o reducir el incidente que haya podido tener el proveedor, ¿no? Y una vez tengamos todos los escenarios de riesgos contemplados a los que están expuestos los proveedores, tendremos que definir cuál es el tiempo máximo que un proceso puede permanecer caído en nuestra organización y cuánta información es la que puedo perder. Y en función de cómo estemos preparados o no, definiremos una estrategia de continuidad alineada con la estrategia de negocio de nuestra organización. Una vez tengamos la estrategia de continuidad definida, implementaremos estas iniciativas y lo más importante es que los planes de continuidad, evidentemente, hay que probarlos. Si no los probamos, el papel lo aguanta todo y por mucho que lo tengamos definido
preparado. Si no está aprobado, realmente no sabemos si en el momento de la verdad o en el momento del simulacro el plan definido va a ser útil. Por tanto, para gestionar la continuidad de nuestra cadena de suministro, el punto número 1 y por donde debemos de comenzar es analizar nuestro contexto como organización. Es decir, qué proveedores son los más críticos. Si yo soy un operador de servicios esenciales y tengo que cumplir con una serie de tiempos de notificación de incidentes de seguridad, si tengo que cumplir con las 72 horas de notificación de incidentes por protección de datos, diferentes escenarios, pues tendré que exigir a los proveedores que puedan tener un impacto sobre servicios que estén afectados por estos tiempos, a que ellos también evidentemente los tengan que cumplir. Si el proveedor que me presta el servicio no puede cumplir con estos tiempos y tiene un incidente que afecta a mi negocio, evidentemente yo como cliente no podré satisfacer los requerimientos normativos. Entonces, en este sentido, para gestionar la continuidad de negocio de nuestros proveedores, de nuestra cadena de suministro, el punto de partida es entender sobre nuestros procesos de negocio, cuáles son los proveedores más críticos y cuál es nuestro contexto y qué le aplica y qué no le aplica, ¿no? Por tanto, alineado con la fase anterior, deberíamos de realizar un análisis de impacto de negocio. Al final, este análisis nos ayuda a identificar como empresa, como entidad, cuáles son nuestras actividades y procesos más críticos. No podemos ir a todas, tenemos que centrarnos en lo más crítico, porque cuando hablamos de continuidad de negocio, tenemos que hablar de negocio, es decir, de lo que es más crítico para la entidad, y sobre estos procesos tendremos que identificar qué proveedores son los más relevantes o son los que, si tienen un impacto en la organización, podrían afectarnos de forma considerable, ¿no? Y deberíamos tener este registro. Sobre ello, sobre estos procesos, deberíamos de calcular los tiempos de recuperación objetivo, el tiempo máximo de interrupción tolerable y el RPO, que es el punto de información que puedo recuperar ante un incidente. Para verlo de forma más visual, si tenemos un incidente como el que tenemos en la imagen, en este esquema, deberíamos de tener identificado si este incidente nos ha surgido a través de un proveedor, ¿no? O nos ha afectado a través de un proveedor, cuáles son los tiempos que tenemos definidos para recuperar el servicio o el producto que se ha visto afectado, cuánta es la información que vamos a poder recuperar desde el momento que tenemos un incidente en función de nuestra política de backups, de copias de seguridad, y por último, cuál es el tiempo, el MTPD, es decir, el máximo tiempo tolerable de interrupción, cuál es el tiempo que la organización marca como límite y a partir del cual, si no recuperáramos el servicio, ya no sería aceptable y estaríamos ya entrando en repercusiones económicas, de imagen, daños a la entidad, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando ya tengamos hecho este análisis, el siguiente apartado o en la siguiente fase radicaría en entender qué amenazas, y no de forma aislada, es fundamental entenderlo como un proceso transversal, qué amenazas o a qué amenazas están expuestos nuestros proveedores y que puedan impactar en nuestra organización. Utilizando la metodología de análisis de riesgos que ya utilice la empresa, no tenemos que reinventar la rueda, pero, y muy importante en este sentido, haciéndolo de forma transversal a toda la organización y no solo quedándonos en el departamento de sistemas, de tecnologías de la información, de seguridad de la información, etcétera. Es decir, identificando amenazas asociadas a nuestros procesos, a los servicios que ofrecemos, a la tecnología con la que operamos y, evidentemente, a los proveedores, a las instalaciones y a las personas. Evidentemente, el de las instalaciones lo hemos vivido, es decir, no hemos podido acceder a nuestra oficina a trabajar y ante una amenaza de indisponibilidad de las instalaciones hemos tenido que, en función ya de cada organización, o aplicar medidas de forma improvisada o, si teníamos un plan de continuidad de negocio que contemplara este escenario, pues tendríamos ya preparado el teletrabajo, las aplicaciones necesarias para compartir información, etcétera. Dentro de este análisis de riesgos, no hablamos de un análisis de riesgos al uso, donde nos centramos en una matriz de riesgos habitual de 5×5, por ejemplo, a nivel cuantitativo, porque estaríamos hablando de una matriz donde nos preocupan los incidentes o las amenazas con mayor frecuencia y con mayor impacto, pero cuando hablamos de continuidad de negocio, nos centramos en aquellas amenazas que puedan afectar a nuestra organización a través de un proveedor donde la probabilidad sea o muy poco probable o improbable, porque si estamos hablando de crisis, de escenarios como el de COVID, tenemos que estar contemplando
amenazas con una frecuencia baja y, evidentemente, con un impacto extremadamente alto, ¿no? Por tanto, el análisis de riesgos, no podemos hacer un análisis de riesgos al uso como hacemos por la ISO 27001, por el Esquema Nacional de Seguridad, sino que a la hora de valorar estas amenazas tenemos que focalizarnos en probabilidad baja, pero con un impacto muy alto. Y, orientados hacia la cadena de suministro, deberíamos de hacer este análisis de riesgos sobre los proveedores. Cuando ya tengamos toda esta información, es el momento de definir la estrategia de continuidad de negocio que nos va a permitir responder ante un posible incidente de nuestro proveedor y, por tanto, tenemos que tener preparado cuál va a ser nuestra estrategia en este sentido, a nivel de sistemas de información, a nivel de personal para mitigar su ausencia, a nivel de instalaciones y, por supuesto, a nivel de gestión de proveedores con proveedores, por ejemplo, alternativos, con proveedores sustitutos, etcétera. Cuando ya tengamos este trabajo realizado o este análisis realizado, es muy importante que apliquemos un proceso de gestión de evaluación del riesgo de los proveedores, ¿no? Es decir, cualquier organización debería tener en su menor medida una serie de políticas y procedimientos orientados a la continuidad de negocio y orientados a exigencias que debe cumplir el prestador del servicio. Por mucho que externalicemos un proceso de negocio, un servicio, la responsabilidad final es nuestra como organización, estamos transfiriendo una serie de riesgos, pero la responsabilidad es nuestra. Por tanto, las políticas que marquemos como entidad las debe de aplicar el proveedor. Una vez aplicadas por el proveedor, debemos de garantizar que esto es así. Es decir, no es suficiente con un checklist, por ejemplo, que como decimos el papel lo aguanta todo, con un checklist de cumplimiento. Pues quizá para homologar al proveedor deberíamos de apoyarnos de una serie de ejercicios o de test de intrusión por un tercero o de pruebas de continuidad, etcétera. Y cuando esta fase de homologación del proveedor se realice, no podemos terminar aquí. Es decir, el proveedor ya nos presta un servicio, cumple con una serie de políticas de seguridad, nos ha demostrado que tiene un nivel mínimo de seguridad, pero el proveedor, al igual que nosotros, continúa evolucionando y continúa prestando servicios nuevos o modificándolos, ¿no? Entonces, en este sentido es fundamental que exista una supervisión al proveedor y que esta supervisión se puede componer de diferentes pruebas, o bien a través de auditorías de seguridad, o bien a través de solicitarle al proveedor cuáles han sido sus pruebas de continuidad de servicio y si en estas pruebas de continuidad de servicio cumple con los SLAs que nos indica a nivel contractual. Por supuesto que para poder exigir estos requerimientos a los proveedores a nivel contractual debemos de tenerlo estipulado. No podemos exigirle a nuestro proveedor realizar unas auditorías de seguridad o que nos emita unos informes de continuidad si a nivel contractual esto no está aprobado por ambas entidades, ¿no? Y cuando ya tenemos la supervisión realizada y el proveedor va a dejar de prestarnos o va a terminar de prestarnos los servicios, pues, o bien porque lo vamos a asumir internamente, o bien porque va a existir una transferencia del conocimiento a un nuevo proveedor, es fundamental que a nivel de seguridad, para evitar posibles incidentes, garanticemos que la entrega de activos y soportes de información es la correcta, que realicemos el corte de comunicaciones de aquellos usuarios que tienen acceso a nuestros sistemas y, por tanto, una de las preguntas que lanzo es cuántas organizaciones tienen registrados a los usuarios de los proveedores que acceden a nuestros sistemas y que estos usuarios además no sean genéricos, sino que sean nominales. Entonces, dentro de esta salida del proveedor deberemos además de garantizar que el proceso de entrada del nuevo proveedor y la entrega del conocimiento sea la que necesita nuestra organización, así como posibles sustituciones urgentes. Y toda esta evaluación de gestión del proveedor, desde la definición propia de políticas que debemos de disponer en la organización, hasta la homologación en primer lugar, supervisión y salida, debemos de disponer de una serie de indicadores de riesgo y de desempeño que nos permitan tomar decisiones y saber si debemos de cambiar o de buscar otra alternativa, de saber qué nivel de riesgo o a qué nivel de riesgo estamos expuestos, porque al final cuando ocurren los incidentes es cuando entonces echamos marcha atrás y vemos que todas estas medidas que aquí presentamos pues no se aplicaban. Entonces es importante, una vez tenemos toda esta gestión, que sobre esta gestión se puedan tomar decisiones a partir de una serie de indicadores de seguridad. Aquí os presento un ejemplo orientativo, por favor tomadlo como
como es, ¿no? Como una orientación y nada limitativo ni exhaustivo, donde si, por ejemplo, nuestro proveedor que nos ofrece el correo electrónico en modo SaaS tiene un corte en el servicio, pues qué pasos deberíamos hacer si tuviéramos en la compañía implantado un plan de respuesta diseñado y probado para este tipo de escenarios, ¿no? Donde el proveedor tiene una parada de servicio, en este caso el del correo electrónico. Aquí tenéis a muy alto nivel y sin detalle pues un ejemplo de nuestro plan de respuesta. Pues en primer lugar lo que haríamos sería conocer el alcance y el impacto del incidente. Y en este sentido pues nos indica el proveedor que afecta únicamente a los correos de entrada y por tanto convocamos al comité de crisis que tenemos que tener definido previamente, y en este análisis vemos que los tiempos de recuperación, es decir, el RTO que habíamos indicado en la fase del VIA, probablemente se excedan por los tiempos asumidos por la dirección, por el análisis realizado. Por tanto, hay que tomar decisiones, hay que activar el plan de continuidad de negocio, y en este sentido el comité de crisis, una vez estudiada la situación, declara la crisis y activa el plan de respuesta diseñado y, en el mejor de los casos, probado. Una vez se activa, el protocolo de comunicación, tanto interno como externo, es fundamental, y sin este protocolo de comunicación probablemente no tendría éxito el plan definido, y se contacta con el proveedor alternativo de correo que ya teníamos planificado, previsto, y con el que habíamos realizado pruebas para que, si esto ocurría y pudiera superar los tiempos definidos por la organización, pues tener esta situación preparada, de forma que sigamos la incidencia con el proveedor principal, y una vez gestionada la redirección del correo, volveríamos a la vuelta a la normalidad con el correo electrónico, y de esta forma hemos gestionado un incidente de un proveedor que afecta directamente al correo electrónico, y que este correo electrónico, si lo hemos analizado así y que puede afectar a nuestros procesos de negocio, pues se ha visto subsanado o nos hemos visto impactados de la menor forma posible. Este es un ejemplo, como digo, a muy alto nivel. Por detrás había que seleccionar los equipos de trabajo que fueran a operar, que estos equipos de trabajo tuvieran el conocimiento y la formación necesaria, y sobre todo un rol que es fundamental en la continuidad de negocio y en la gestión de pruebas, que es el seguimiento de la prueba y que cumplan con los tiempos determinados. Y una vez terminado esta prueba, deberíamos de realizar las lecciones aprendidas para ver si efectivamente el plan diseñado ha funcionado. Ya para finalizar, comentaros una serie de beneficios que nos lleva el disponer de un plan de continuidad de negocio, y en concreto la gestión de los proveedores. Para mí, uno de los aspectos fundamentales de la experiencia de los proyectos y servicios que hemos hecho con nuestros clientes es la sensación de que terminamos con la improvisación. Es decir, la organización ya tiene un plan, ya sabe cómo proceder, y ante una situación de crisis, porque hablamos de continuidad de negocio y no de cualquier incidente, tiene claro cómo proceder y no es necesario improvisar. Por otro lado, otro de los beneficios es que va a aumentar considerablemente la confianza de todas las partes interesadas, stakeholders, clientes, los propios empleados, etcétera, así como el tercer beneficio, que sería asegurar la estabilidad de la organización tras un incidente. Es decir, va a aumentar nuestra capacidad de resiliencia, y por tanto vemos que vamos a poder asegurar la estabilidad de la organización tras un incidente. Sí, Raúl, estamos fuera de tiempo. Vale. Por favor, te rogaría Sí. que Vale, pues nada, por favor. Vale, pues para ir terminando, por nombrar uno de los últimos beneficios, y un aspecto relevante, es el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, que cada vez tenemos una mayor regulación en materia de seguridad. Antes ha comentado Fernando que sería recomendable hacer una modificación sobre el plan de seguridad del operador, y supongo que sobre el plan de protección específico de contenidos mínimos, y que por tanto, ante un plan de continuidad de negocio o disponiendo de un plan de continuidad de negocio, podríamos también cumplir con los requerimientos regulatorios. Y por mi parte, esto sería todo.